Buenos días, señoritas jóvenes. ¿Cómo están esos ánimos? Licenciado, buenos días. Buenos días, señorita Melanie. Buenos días, licenciado. Buenos Bien. días, Noelia. Bien, ya hemos discutido de muchas cosas. Ustedes me han enseñado de muchas cosas. Y bueno, espero que hoy sea un día productivo también. El objetivo es de que ustedes sean buenos profesionales, pero profesionales políticos y conozcan la ciencia económica. Voy a empezar explicando la parte que corresponde para hoy. Después entramos a discutir y podemos discutir sobre los temas que ustedes vean conveniente. ¿Estamos? Para no perder tiempo, a ver. Bien. ¿Qué materia pasaron esta mañana? Ya pasaron, ¿no? Desde las 7, 8, 9, de 9 a 10. Creo que así es ahora, ¿no? El horario. Sí, Materias referentes a química han debido pasar, a bioquímica, físico-química, licen. fisicoquímica, qué bien. La fisicoquímica. ¿Qué? La fisicoquímica, ¿pueden decirme qué estudiar la fisicoquímica? No sé. La fisicoquímica. Se sobreentiende, ¿no? Que es la química por un lado, la física por otro lado, pero hay una intersección entre ambas ciencias, ¿no? Entonces, esa intersección es la físico-química. Estudian seguramente la química de la física de la química. En realidad, la realidad tiene todas las ciencias en el mismo momento. Solamente para estudiar separamos física, química, economía, política, solo para separar. Pero en la vida es todo junto, todo junto. Bien, empezaremos entonces. Hemos estudiado esta parte ya la semana anterior, ¿no? El objeto de la economía política. Les pregunté cuál era el objeto de la bioquímica, por ejemplo. Ustedes me han respondido muy bien. En realidad tiene varios objetos de estudio, ¿no? De la bioquímica. Entonces, explicamos también, estos son conceptos elementales que vamos a manejar todo el año, ¿no? O sea que esto tienen que dominar ustedes y lo van a lograr. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Habíamos dicho esto, el desarrollo humano en medio de su comunidad, de su sociedad. No hay un humano aislado, no hay. Siempre está el hombre, la mujer en comunidad. Entonces, todas las ciencias estudian esto, todas, ¿no? Ya hemos visto que la bioquímica, ¿qué estudia? ¿No? Estudia justamente los medicamentos que van a servir para que la sociedad humana se siga desarrollando, ¿no? Estudia los fármacos necesarios para que
desarrollo humano mantenga su salud o se cure. La economía que estudia, ¿no? Cómo este desarrollo humano, ¿no?, satisface sus necesidades, cómo vive, produciendo. Eso estudia la economía, la producción de bienes materiales, ¿no? La política que estudia, justamente la organización social de este desarrollo humano, ¿no? Todas las ciencias apuntan al desarrollo humano. Entonces, el objeto, producción de bienes materiales, ya está. Esto ya hemos explicado, voy a ir corriendo, ¿ya? Entonces, hemos visto, la producción no es aislada, siempre es en comunidad, ¿no? Siempre está en relaciones de unos con los otros. Aquí, con instrumentos de piedra, cómo han logrado cazar al mamut y se van a repartir la carne para llevarse a sus comunidades. La mujer está esperando que el hombre llegue con carne para cocinar. Así era la división social antes, ¿no? Las mujeres se quedaban en el hogar y los hombres iban a cazar. Así era, aunque no nos guste, pero así. Ahora ya cambió totalmente. Ahora el hombre cocina, la mujer va a trabajar. Es en comunidad, ¿no? Incluso en la sociedad ultra desarrollada del capitalismo, ¿no? Estas máquinas robot hacen solito ellos todo, pero aquí hay hombres que están vigilando el funcionamiento de estas máquinas. Dicen que este trabajo es mucho más pesado que el trabajo manual, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, el trabajador de estas empresas, tiene que ir al ritmo de la máquina, ¿no? Si no va al ritmo de la máquina empieza a producir con errores, y esos errores lo paga el trabajador, ¿no? O sea que tiene que estar sumamente pendiente del funcionamiento de estas máquinas robot, ¿no? Ahora, lo que nos interesa es en comunidad, siempre en comunidad, siempre en sociedad. No hay producción aislada. Eso es importante. Los elementos del proceso de trabajo. ¿Cuáles son los elementos del proceso de trabajo? ¿No? El trabajo, los medios de trabajo y el objeto de trabajo. Eso también hemos explicado ya, ¿no? Hemos explicado, por ejemplo, hemos dicho, ¿cuál es el objeto de trabajo del estudiante? ¿No? ¿Cuál es el objeto de trabajo? En sí, el estudiante trabaja sobre su cerebro, va transformando su cerebro. Después de 5 años, ustedes van a tener mentalidad de bioquímico o de bioquímica, ¿no? Totalmente diferente a los que no han estudiado o a los que estudiaron otras carreras. Entonces, esto al conjunto de los medios de trabajo y al objeto de trabajo se llama medios de producción. Eso lo vamos a ver con calma después, ¿ya? Las fuerzas productivas son conceptos que vamos a manejar siempre. ¿Cuáles son las fuerzas productivas de la sociedad actual? Pues primero está el hombre, el trabajo del hombre, el trabajo de la mujer como principal fuerza productiva. Pero el hombre y la mujer no producen solitos, producen con instrumentos de trabajo. Los bioquímicos, ¿qué instrumentos de trabajo tienen? Su laboratorio, ¿no? Su laboratorio. ¿Cuál es el objeto de trabajo del bioquímico? ¿No? Trabaja sobre las muestras que tiene que conocer las características de esta muestra para informar al médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos eso. Las fuerzas productivas, conjunto de el trabajo humano, instrumentos de trabajo y objetos de trabajo. Ese conjunto se llama fuerzas productivas. Pero esas fuerzas productivas no están aisladas, siempre están en relaciones de producción, ¿no?
Aquí miren qué alegres van cosechando el trigo, con qué alegría, porque aquí son sociedades del comunismo primitivo, ¿no? A la comunidad primitiva se llama comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque aquí ellos todo compartían, no había mi casa, mi auto, mi libro, mi mujer, mis hijos, no había, la sociedad se dividía en común, ¿no? Las familias eran comunes, ¿no? Eso es un estudio aparte, ¿no? Pero la familia monogámica aparece recién hace unos 3.000 años, la familia monogámica. Durante cientos de miles de años, la humanidad ha vivido así, en comunidad, sin explotación. Si había para comer, felices comían. Y siempre había para comer, ¿no? Y si no había, pues bueno, pero no había el explotador que hacía trabajar con el látigo. Ya esto hemos explicado, esto es las fuerzas productivas en el capitalismo con relaciones de producción del capitalismo. Relaciones de producción, modos de producción. Esto es nuevo, ¿no? Modos de producción. Sí. Nos enseñan en colegio y nos enseñan también en la religión de que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad que, que siempre va a ser así, porque siempre fue así, ¿no? Con hombres ricos, hombres pobres, con hombres capitalistas, con trabajadores, ¿no? Eso nos enseñan desde la escuela, ¿no? La sociedad, no, es así, vamos a la iglesia igual, siempre ha sido igual. Todos hay que cumplir los mandatos. Los mandatos cambian, ¿no? Entonces, es el objetivo del estudio de los modos de producción precapitalistas. Antes del capitalismo, la sociedad se organizaba de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, ya hemos estudiado la comunidad primitiva, ¿no? Miren su casita, miren las mujeres que está haciendo, el hombre que hizo, ¿no? Pero una sociedad feliz, ¿no? Así hemos vivido nosotros. Sí, está comprobado que las sociedades primitivas vivían felices, ¿no? Por ejemplo, es decir, ahora las comunidades primitivas de la Amazonas, ¿no? Ellos trabajan solamente 4 horas, ¿no? Suficiente para conseguir su alimentación, ¿no? El resto lo dedican a sus actividades religiosas, a sus actividades espirituales, felices. En cambio, aquí nosotros en la sociedad trabajamos como negros. La comunidad primitiva, ¿no? ¿Cuáles son las características de la comunidad primitiva? ¿No? Instrumentos de trabajo de piedra. Esto es palo, el apunte es de piedra. Instrumentos de trabajo de hueso, ¿no? Los instrumentos rudimentarios. Es la característica de la comunidad primitiva, ¿no? Con fuerzas productivas, ¿no? Entonces, si los instrumentos eran rudimentarios, las fuerzas productivas eran improductivas, ¿no? Pero las relaciones de producción, ¿cómo eran? Relaciones podemos decir, de felicidad, relaciones de cooperación, de ayuda mutua. Así vivía la comunidad primitiva. Millones de años. Tal vez estoy exagerando, pero no es tanta exageración. ¿Cuántos millones de años ha tenido el Australopiteco hasta el Homo habilis? 4,5 millones de años, ¿no? Desde el Homo habilis hasta el Homo erectus. 1 millón de años. Y desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens, ¿no?
unos 250.000 años. Miles de años hemos vivido en comunidad primitiva. En cambio, en el capitalismo no llega ni a 400 años. Entonces, en la comunidad primitiva hay dos fenómenos que es necesario conocer y saber. Que en la comunidad primitiva se produce la separación de los ganaderos con los agricultores, pero esto ha sucedido solo en Europa. En América no. Vayan ustedes a cualquier comunidad, verán que los agricultores son también ganaderos. Pero en Europa, la comunidad primitiva tuvo ese fenómeno, la separación de ganaderos y agricultores. ¿Qué significa esto? ¿No? Incrementar la productividad, porque los ganaderos solamente se dedicaban a producir ganado, por tanto producían más ganado. Los agricultores solamente se dedicaban a producir agricultura, por tanto tenían más productos agrícolas, ¿no? Entonces se estaba empezando a crear riqueza en la comunidad primitiva. Esto ya hemos visto, la comunidad primitiva, el trabajo en la comunidad primitiva, las fuerzas productivas en la comunidad primitiva, las relaciones de producción en la comunidad primitiva. Y esto lo puse a propósito, ¿no? Los indios americanos. Los indios americanos representan el más alto nivel de desarrollo dentro de la comunidad primitiva. Aquí ven ustedes cómo el jefe dirigía una asamblea. En la asamblea están hombres y mujeres, ¿no? Dentro de los indios americanos, la mujer tenía mucho, podríamos decir, mucha preferencia, ¿no? Primero que ella decidía junto con los varones los destinos de la comunidad, ¿no? Y elegían al jefe, ¿no? En asamblea, y el jefe no era el presidente que tiene policías para meter a la cárcel, no, era un jefe sabio que tenía que dirigir a lo que la comunidad le orientaba. Aquí tenemos las viviendas, ¿no? Y si ustedes estudian, hay muchos estudios sobre la vida en la comunidad, en los indios americanos. Las viviendas pertenecían a las mujeres. Los hombres no tenían vivienda. Los hombres, si querían tener vivienda, tenían que contraer matrimonio con una dama y vivir ahí. Y si se peleaban, chao el hombre, la mujer se quedaba con la vivienda, ¿no? Así era miren ustedes, tan desarrollado que era esta comunidad primitiva. Nosotros queremos llegar a eso, recién, ¿no? Entonces, esto es en la comunidad primitiva, ¿no? Relaciones de producción, de cooperación, fuerzas productivas todavía incipientes, porque sus instrumentos seguían siendo de piedra. Entonces se produce dentro de la comunidad primitiva la segunda gran división del trabajo, ¿no? La segunda gran división del trabajo. ¿En qué consiste esto? En que los artesanos se dividen, se independizan. O sea que la sociedad ya tiene tres formas de trabajo, ¿no? Por un lado, los agricultores, los ganaderos y ahora los artesanos, ¿no? Los artesanos solamente se dedican a producir artesanía. ¿Eso qué significa? Produciendo solamente artesanía, se vuelve más productivo, se producen más vasijas de vaso, más instrumentos de trabajo, ¿no? Más telas y más vestimenta. Nosotros podemos visitar, por ejemplo, en nuestras comunidades, estas divisiones todavía no se realizan, pero por otro motivo, no es porque nos hayamos quedado, bueno, no hayamos hecho estas divisiones. Después explico, ¿ya?
Pero aquí en el desarrollo de la comunidad primitiva en Europa se produce una segunda división del trabajo. ¿En qué consiste esta segunda división? Pregunta de examen. O sea, la segunda gran división del trabajo eh, es porque los artesanos se dedican a producir solamente artesanía, ya no agricultura, menos ganadería, ¿no? Entonces, el hecho de que producen solito artesanía va produciendo riqueza para la comunidad, ¿no? Y si quiere un producto agrícola, intercambia con los agricultores. Si quiere carne, intercambia sus productos con los ganaderos. Vean ustedes que poco a poco va apareciendo el intercambio, el comercio. Y esto es un poco complejo. ¿Cómo aparece la propiedad privada? Si hemos visto que cientos de miles de años la comunidad primitiva ha vivido en comunidad sin separar nada. Es decir, no conocían lo que era propiedad privada, ¿no? Impensable pensar que esto es mío, ¿no? Bueno, pueden estudiar ustedes, pueden investigar cómo era la familia en la comunidad primitiva, ¿no? Entonces, pero se produce esta concepción, ya empieza en la comunidad a tener la idea de propiedad privada. ¿De qué manera? Facilito. El desarrollo de la productividad con estas dos grandes divisiones del trabajo, ¿no? Hace que el agricultor pueda trabajar de manera separada con sus familias. Aquí aparece, ¿no? Se distribuye la tierra y las familias van trabajando su producto. Entonces, con justa razón dicen, esto es mío porque yo he producido. ¿Entienden? Va empezando a aparecer esa noción de la propiedad privada, que siguen compartiendo después, evidentemente, ¿no? Sí, con el resto de la comunidad, pero ya empiezan a separar lo que es producto de su trabajo de estas familias separadas. ¿Eh? Va empezando a aparecer la propiedad privada. Puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo surge la propiedad privada? ¿Ustedes qué van a responder? ¿No? El desarrollo de la productividad, producto de las divisiones del trabajo, hace que ya las familias puedan producir de manera separada y estas van empezando a tener la idea de la propiedad privada del producto de su trabajo. Estos granos yo he producido, por tanto son míos, ¿no? Pero empiezan eh, igual, siguen viviendo en comunidad, siguen compartiendo en comunidad, pero teniendo esa noción de esto es mío. Esto nos han dejado los hombres primitivos. Cuando ustedes vayan a Europa, ¿no? Tienen que ir a Europa, ¿no? Podrán visitar Francia o España. Y están, se llama las pinturas rupestres, se llama. Cómo el hombre primitivo de hace para unos 20.000 años, para otros 10.000 años, ¿no? Nos ha dejado esta obra de arte, en donde nos muestra cómo los ganaderos han ido trabajando ellos solitos como ganaderos, ¿no? Se han separado de la agricultura, ¿no? Entonces es un mensaje que nos ha dejado el hombre primitivo. El origen del Estado, ¿no? Esta es una teoría nada más, ¿no? Una teoría puede ser factible, puede ser real. Las teorías se aproximan a la realidad, pero no podemos hablar nunca de esto es así porque es así, ¿no? Eso se llama dogmatismo. El dogmatismo para el colegio militar. El sargento dice una cosa, chitón. O para el seminario de curas. Cuidado, ya sabes, el señor chitón. Pero en la universidad no. En la universidad todo es pensando.
¿no? Por eso es una teoría nada más, que se aproxima a la realidad, se aproxima. Hay otras teorías también, que también se aproximan. Nosotros ya vamos a ver cuál de las teorías nos conviene. En esta teoría dice, el Estado se origina cuando la sociedad se ha dividido en clases sociales. Cuando aparecen los ricos que se van apropiando de la riqueza y aparecen los pobres que van empobreciéndose porque están arruinados. Por muchos motivos el hombre primitivo se queda sin alimentos, por ejemplo, ¿no? Problemas de la naturaleza, que la cosecha es algo mala, por tanto no tenía que buscar alimentación. ¿Cómo busca su alimentación? ¿No? Esto está comprobado, que el hombre primitivo empieza a vender a sus hijos como esclavos. Y después las guerras consiguen prisioneros, también para la esclavitud. Entonces, la sociedad se divide en esclavistas y esclavos y aparece el Estado. ¿Por qué aparece el Estado? Porque la sociedad no puede vivir con esta división. Tiene que haber una institución que controle esa dominación, ¿no? Esa es una teoría. Pero hay otras teorías que dicen, bueno, el Estado ha aparecido mucho más antes, en la comunidad primitiva. Ejemplo, los indios americanos tenían su tribu, su confederación de tribus, ¿no? Pero eran estados sin servir como instrumento de dominación. Son teorías. Y aquí está un ejemplo de la sociedad esclavista con un Estado esclavista. Aquí tenemos al faraón, al representante del faraón, con su látigo, ¿no? Haciendo trabajar a los esclavos. Eso lo explico después con calma. Otros modos de producción, el modo de producción asiático, ¿no? ¿En qué consiste el modo de producción asiático? Miren ustedes, no es comunidad primitiva, todavía no es el esclavismo clásico, menos feudalismo, tampoco capitalismo, ¿no? Eso quiero que distingan ustedes. Aquí, por ejemplo, este es un modo de producción asiático. Se llama esclavitud colectiva. ¿Por qué esclavitud colectiva? Esto es vital para entender las ciencias sociales. En esta esclavitud colectiva no había todavía propiedad privada. ¿Sí? No habían ricos, yo soy rico y todavía no. ¿Sí? Habían comunidades ricas, ¿no? Esas comunidades ricas, esas comunidades se llaman centrales, empiezan a dominar a las comunidades periféricas, ¿no? Y esto se llama esclavitud colectiva. ¿Por qué? Porque los que dominan de manera colectiva, ¿no? En comunidad. Los dominados son dominados de manera colectiva, también en comunidad. Esa es la gran diferencia respecto a la esclavitud clásica de la producción asiática. Un ejemplo típico de esto tenemos, y eso ustedes lo conocen, como los egipcios, ¿no? Tenían como esclavos colectivos a los judíos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Fue a liberar a los judíos de la esclavitud de los egipcios. Pero lo esencial, aquí no hay propiedad privada todavía, pero hay explotación. ¿Qué tipo de explotación? ¿No? La comunidad central domina a la comunidad periférica, pero todo en comunidad todavía. Bien, esto ya está explicado. Esta es la pirámide en la sociedad egipcia, el faraón en la cúpula, los militares más abajo, y en la base
están los esclavos. Más antes los campesinos. Es importante esta diferencia de los campesinos porque ellos son campesinos pertenecientes a la comunidad central, a la comunidad superior. En cambio, estos esclavos son pertenecientes a la comunidad inferior, a la comunidad periférica. Hay otra forma de desarrollo, el esclavismo clásico, eso que hemos estudiado en colegio, ¿no? Roma, por ejemplo, la esclavitud romana, ¿no? Pero ven, era una esclavitud muy desarrollada, ¿no? Porque tenían su imperio, el imperio tenía organización política, había democracia, ¿no? Democracia esclavista, ¿no? Los senadores romanos, cómo elegían al César. Pero esa es la esclavitud individual, la esclavitud clásica que hemos estudiado, ¿no? Aquí de manera, digamos, colectiva, van produciendo riqueza en la sociedad esclavista, ¿no? No solamente se dedican a la agricultura esclavista, sino también a la infraestructura esclavista. Aquí aparecen los famosos caminos romanos, que hasta ahora es una admiración para los ingenieros que han hecho con tanta precisión estos esclavos en ese periodo, ¿no? Esa es la esclavitud clásica. Ya vemos aquí, el esclavo no era nada, ¿no? No era nada con lo que nos han dicho, no eran como animales, solamente le daban de comer y listo. Pero la esclavitud clásica, esta esclavitud clásica, donde aquí sí había propiedad privada, ¿no? Aquí se contaba la riqueza, estos eran ricos con el número de esclavos que tenían, como ahora, ¿no? Un ganadero, ¿cuántas cabezas de ganado tiene? Un ganadero rico tiene pues sus 2.000, 3.000 cabezas de ganado, incluso mucho más, ¿no? Pero aquí no, aquí la riqueza se medía en número de esclavos. Eso es importante decir, ¿no? Ahora, lo que quería decirles, esta esclavitud clásica tiene una duración de más de 2.000 años, ¿no? Imagínense, 2.000 años que la sociedad ha vivido en esta esclavitud clásica, pero la sociedad europea. ¿Por qué? Hay muchos factores, pero uno de los factores es la ideología, ¿no? El esclavo pensaba que era esclavo por naturaleza, ¿no? El esclavista pensaba, claro, hay esclavos por naturaleza, ellos han nacido para ser esclavos, ¿no? Y el esclavo pensaba lo mismo, ¿no? La ideología, ¿no? Ayudaba a reproducir esta sociedad, como ahora, el capitalismo, ¿no? Yo tengo mi casa, soy rico, ¿no? ¿Qué más quiero? ¿No? Estos envidiosos. En nuestra cabeza está, la sociedad tiene que reproducirse tal como está. En esta sociedad, en el esclavismo clásico, se produce la tercera gran división del trabajo. ¿En qué consiste la tercera gran división del trabajo? En la separación de los mercaderes, ¿no? Los mercaderes se separan de los agricultores y de los ganaderos, ¿no? Y van apareciendo los comerciantes. Esto ayuda a la distribución del producto, ¿no? Ellos son los artesanos que se van volviendo comerciantes. En el esclavismo empiezan a aparecer las ciudades. Las ciudades han aparecido incluso antes, en la comunidad primitiva incluso. Pero así, con esta estructura como ciudades, en el esclavismo se da. Ciudades, pero
de miles de personas, ¿no? Zoma, por ejemplo, cuando vayan a Zoma, a Italia, van a visitar esto, que es un coliseo romano. Este coliseo romano es del periodo de la esclavitud clásica. Aquí, en este coliseo, los cristianos, ¿no?, tenían que luchar por su vida con los leones, ¿no? ¿Y quién ganaba? Generalmente los leones, ¿no? Esto era un espectáculo para los romanos, para esa sociedad esclavista. Claro, disfrutaba del dolor de sus semejantes. O aquí también habían gladiadores, ¿no? Hasta morir tenían que pelear, solamente para dar espectáculo a los romanos. Pero aquí aparecen las sociedades sumamente desarrolladas. Y tenemos otra forma de desarrollo, ¿no? Otra forma de desarrollo, el feudalismo. Eso también han estudiado en colegio ustedes, el feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? ¿No? El feudalismo consiste en que la tierra se divide en feudos y los feudos son propiedad de los señores feudales. ¿Y de cómo son propietarios los señores feudales? Porque han acaparado tierras a la fuerza, ¿no?, mediante la guerra. Entonces se dividen la tierra a los señores feudales y a los antiguos esclavos los convierten en siervos, ¿no? O también habían hombres libres que trabajaban como siervos, porque se sentían protegidos por el señor feudal. El feudalismo, ¿no?, es la relación entre siervos y señores feudales. Los siervos producen la riqueza para los señores feudales, que también, esta es la diferencia con la esclavitud. Lo que producen los siervos también beneficia a los siervos y su familia, ¿no? Es una especie de desarrollo social. En el feudalismo, la estructura feudal, ¿no? El señor feudal, en la cúspide de la pirámide social, ¿no?, están el clero, ¿no? El señor. Vas a respetar al Señor, al Señor. ¿Y quién era el Señor? Para el clero, Dios. Pero ¿a quién se referían en realidad? A este caballero. Los guerreros y por último los siervos. La cantidad de siervos era mucho más que esta cúspide. Pero ¿por qué tenían que trabajar como siervos? Por esta estructura, ¿no?, a la fuerza, porque había un poder que sometía. Listo, formas de renta del suelo. Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? En el feudalismo, los siervos trabajaban para el señor feudal. ¿De qué manera? Pues produciendo renta. Renta en trabajo, renta en especie, renta en dinero. ¿En qué consiste la renta en trabajo? ¿No? Vemos aquí, renta en trabajo. Están trabajando en las tierras del Señor, ¿no? Renta en trabajo. Ellos pagaban con su trabajo la renta a los propietarios de la tierra. ¿Quiénes eran los dueños? Los señores feudales. ¿De cómo tuvieron la tierra? Por una solución militar. Se apropiaron la tierra. Y renta en especie es cuando no solamente trabajaba en la tierra del Señor, sino que también tenía que cosechar el producto y entregar al patrón el producto preparadito, ¿no?, en sacos que ellos se conseguían para entregar al patrón el producto, sea maíz, sea papa, bueno, cualquier producto agrícola. También trabajaban en la casa del Señor, ¿no? Y sus mujeres tenían que ir a atender a la casa del Señor. Algo como lo que pasó aquí en Bolivia.
Bien, entonces, y renta en dinero. ¿Qué es renta en dinero? Cuando el siervo tenía que trabajar, tenía que cosechar y tenía que vender el producto, porque el patrón no quería productos, ¿no? Quería dinero. Entonces, tenían un trabajo más sacrificado, porque trabajaban, cosechaban y vendían. Tenían dinero y al patrón le daba, ah, está tu dinerito, patrón. El patrón sin mover un dedo tenía su dinerito. Así vive la sociedad, así y seguimos viviendo así. Sin embargo, todo está bien, ¿no? Ah, ¿para qué política? ¿Para qué? Yo quiero ser médico. Eso es lo que importa. ¿La política para qué? ¿No? Sin embargo, la política es la que soluciona todos estos problemas. Ya hemos visto los tipos de renta, ya estamos consumiendo nuestro tiempo y en el feudalismo ya se producen mejores ciudades que en la esclavitud. Se van perfeccionando los instrumentos de trabajo. Aparecen y se desarrollan los instrumentos de yeso, mucho más productivos, ¿no? Aquí tenemos un mercado feudal, porque ya hemos dicho, ¿no? El siervo no solamente tenía que trabajar, cosechar, sino también tenía que vender el producto. ¿Y ese dinero para quién era? Para el patrón. Aquí tenemos un mercado actual, en La Paz, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Caramba, este licenciado de un lado a otro lado nos lleva, ¿no? Que todavía hay producción mercantil simple, se llama, ¿no? Donde el productor vende su producto, todavía, ¿no? Aquí, por ejemplo, los productores, los campesinos, ya han vendido su producto a esta señora que es mayorista, ¿no? Es producción mercantil simple cuando el productor vende su producto, el mismo productor. Entonces, ven ustedes cómo es el desarrollo humano, complejísimo. No es el desarrollo lineal que nos han enseñado, comunidad primitiva, esclavismo, capitalismo, no, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Totalmente errado. Entonces entramos a otra forma de producción, ¿no? A la producción andina, que todavía existe en Bolivia, ¿no? Y en Perú, el modo de producción andino. ¿Y por qué? El modo de producción andino no es capitalismo, no es esclavismo, no es feudalismo, ¿no? Es la producción andina, el ayllu, es la institución superior, ¿no? Los comunarios y las comunidades se cobijan en la institución del ayllu. El ayllu es el propietario de la tierra, ¿no? Y aquí seguimos todavía con producciones comunitarias y beneficio del producto de manera comunitaria, la producción andina. Esto, bueno, hay arqueólogos que dicen que la producción andina apareció incluso hace 10.000 años con el imperio del Tiahuanaco, ¿no? Pero cómo se ha ido reproduciendo. La historia de Bolivia es bien, bien rica, ¿no? Pero lo que quiero que vean ustedes es cómo hay otra forma de producción, que no es esclavismo, menos feudalismo, tampoco capitalismo, producción andina, ¿no? Aquí el trabajo aquí aparece la mita andina, ¿no? Cómo los mitayos trabajaban para su propio estado, para su propia organización, para su propio ayllu. ¿Esto conocen ustedes? Les invito, este está aquí cerquita. Cruzan Perú, llegan hay que ir a Puno, hay que ir a Cusco y llegar al Machu Picchu. Esta es una maravilla de la sociedad andina, ¿no? ¿Por qué es maravilloso? Aquí no se ve bien, ¿no? Esta es la cúspide de un cerro, pero elevadísimo.
y aquí está bordeado por dos ríos caudalosos, ¿no? Y aquí en la cúspide tienen agua potable, ¿no? Esa es la maravilla. Cómo han sido capaces los ingenieros de la sociedad andina a subir desde la base del cerro hasta la cúspide agua potable, ¿no? Es una maravilla todo eso. Cuando ustedes quieran visitar, visiten, está aquí cerquita. Yo lo digo porque yo me fui solito de jovencito a ver, conocer todo esto. Es que me dice, es que sus papás no le querían, por eso le dejaban irse nomás, ¿no? No es tanto así, ¿no? Pero hay que viajar. Y esto que es sumamente importante, los diferentes modos de producción que conocemos, no es perdón, no es capitalismo, esclavismo, nada que ver el modo de producción tributario de los incas, de los aztecas, de los mayas, ¿no? Diferentes modos de producción. Vean ustedes con qué desarrollo tecnológico contaban los mayas, ¿no? Su observatorio astrológico, bien coloridos, porque expresaban felicidad. Tenían aquí un estado, pero era un estado como un padre, cuidaba a los demás. Esta es una ciudad azteca, los aztecas, ¿no? Digamos, un mercado azteca, que estaban muy desarrollados, muy desarrollados. Los incas, ¿no? El inca era como un padre, ¿no? Por eso dicen el imperio socialista de los incas, ¿no? Los incas sometieron a los collas, por ejemplo. Los incas eran la comunidad superior, los collas la comunidad inferior, ¿no? Pero en comunidad, aquí no había propiedad privada, ¿no? El inca era representante de la comunidad superior y la comunidad superior compartía lo que tenía, igual la comunidad inferior. Esa es la diferencia. No hay aquí esclavitud, feudalismo, nada. Producción tributaria. Listo. Y la colonia ya empieza, aquí empieza nuestra desgracia del mundo. Vemos aquí cómo los colonizadores con la cruz en la mano derecha y la espada en la mano izquierda empiezan a someter a las naciones originarias. ¿Cuál ha sido el poder de estos? La gente dice, miren, unos cuantos han llegado a América y han dominado. El poder ha sido la ideología, la ideología. Aquí vemos trabajando en la sociedad colonial, pero esta es la diferencia, esta es la mita colonial, no es la esclavitud colonial, el siervo, nada, aquí es la mita. ¿Por qué la mita? Porque estos caballeros trabajaban por temporadas, ¿no? Para el encomendero, para el colonizador, pero después se iban a sus comunidades a trabajar, ¿no? Esa es la mita colonial, ¿no? En cambio, esto que también había esclavitud, estos trabajaban de por vida. Esa es la esclavitud en el periodo colonial también. No llegaban ni siquiera al 5%. Lo que era predominante era la mita, los mitayos. Y el colonialismo justamente va a dar nacimiento al capitalismo, que eso lo vamos a estudiar con calma después. Muy bien, preguntas como siempre. No hay preguntas. ¿Cómo es juventud? O les pregunto yo. Si les llamo lista, seguro que no están en línea. ¿Sí? A ver,
Todavía no me han entregado las listas de ustedes, pero ya tengo de varias carreras. No se preocupen por la asistencia. Está aquí 80 estudiantes que están toditos con sus nombres, ¿no? Los 80. Y esto se queda grabado y por esta vez también, como la anterior semana, la asistencia lo voy a controlar de esta manera. Pero la próxima vez voy a llamar lista. ¿Por qué tengo que llamar lista? ¿Por qué no controlo la asistencia por, aquí por la pantalla? Sino porque yo he sido estudiante, sigo siendo estudiante, ¿no? Que cuando a veces no estoy, entro en línea, pero me voy a tomar cafecito. Cosa que no ocurre con ustedes, pero algunos hacen eso. Muy bien, jóvenes señoritas. Entonces, preguntas, ¿no hay preguntas? Licen, ¿esta clase le va a subir a la plataforma? Perdón, Gaby, no te entendí. ¿Esta clase lo va a subir a la plataforma, Licen? Sí, claro que sí, todo lo que he explicado en la plataforma va a estar. Todo va a estar. A Sí, ver, pero ahora repasarlo. aquí dice un joven, iremos de excursión a Machu Picchu, dice. Ahorita con la pandemia no se puede hacer nada, pero sería bueno organizar un viajecito a Machu Picchu. Uf, ver esa maravilla andina. Bueno, pero lo dejamos para después. La próxima clase vamos a empezar con el estudio. Yo voy a seguir con el estudio de la economía política, ¿no? Nos toca el tema primero de economía política, ¿no? Porque esto es más que todo materialismo histórico, lo que hemos hasta ahorita visto. Entramos al primer tema de economía política, que es el estudio de la mercancía. Pero antes de ello, vamos a un poco actualizarnos con la actual pandemia. Ustedes van a ser profesionales en salud, son estudiantes de salud y tienen mucho que enseñar al docente sobre el virus y las vacunas. La próxima semana vamos a discutir eso, ¿ya? Vamos a empezar con eso, de tal manera que ustedes participen y yo continúo con la mercancía. ¿Listo, jóvenes, señoritas? Nos iremos a tomar nuestro desayuno. Chao. Bien, Está bien, Licen, licenciado. gracias. Luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Licenciado. Chao, Hasta chao. luego, Lice. Hasta luego. Chao.